Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial en donde vamos a continuar desarrollando las proposiciones subordinadas, incluidas adverbiales, siempre dentro del primer grupo, es el turno de la adverbial de causa. ¿Sí? Y tienen que tomar en cuenta de que así como la adverbial de lugar que vimos anteriormente en el tutorial anterior, la de causa también cumple, ¿sí?, dos funciones o varias funciones distintas dentro de la oración, porque la proposición subordinada, incluida adverbial de causa, puede cumplir la función de circunstancial de causa o la de modificar a un elemento distinto dentro del verbo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, ¿sí?, con la primera, que es la función de circunstancial de causa. ¿Sí? Siempre van a tomar en cuenta ustedes de que las proposiciones subordinadas, incluidas adverbiales de causa, están encabezadas por el relativo porque. Siempre están encabezadas por el relativo porque, ¿sí? Entonces, ese es un muy buen dato para poder identificarlas dentro de la oración, ¿sí? Bueno, vamos a analizar la oración para poder entenderla, ¿sí? Vamos con la función, ¿sí?, en este caso, de circunstancial de causa. Dice, no llegó temprano porque se descompuso el auto. ¿Sí? Lo primero que debo hacer es identificar los núcleos verbales, ¿sí?, tanto de la oración principal, que es llegó, como de la proposición subordinada, que es descompuso. Después tengo que circular el relativo, ¿sí?, que me va a indicar dónde empieza la proposición y dónde finaliza la subordinada. Ahora tenemos que separar en sujeto y predicado. No llegó temprano porque se descompuso el auto. ¿Quién no llegó temprano? Él o ella. Entonces estamos en presencia de un sujeto tácito. Este es un sujeto tácito con predicado verbal simple. El no es un circunstancial de negación, ¿sí? En este caso, ¿sí?, nosotros tenemos el temprano, ¿sí?, que es un circunstancial de tiempo, ¿sí? Y acá, porque se descompuso el auto, es una proposición subordinada incluida adverbial con función de complemento circunstancial de causa, ¿sí? Porque ¿por qué no llegó temprano? Porque se descompuso el auto. Como bien saben ustedes y hemos repasado y visto en los tutoriales anteriores, se puede bajar a un segundo nivel de análisis la proposición subordinada, ¿sí?, porque se descompuso el auto. Y recuerden que los relativos que están encabezando las proposiciones subordinadas cumplen función sintáctica en el segundo nivel de análisis, ¿sí? En este caso, sí, porque se descompuso. ¿Qué se descompuso? El auto. El auto pasa a ser sujeto expreso simple, ¿sí? Mientras que porque se descompuso es el núcleo descompuso es el núcleo verbal del predicado verbal simple. Y el porque, ¿sí?, el porque cumple la función, ¿sí?, de igual manera como proposición acá el relativo es un circunstancial de causa. ¿Entienden? Y ahí tenemos analizado en un segundo nivel de análisis, ¿sí?, la proposición subordinada que está incluida dentro de la oración principal. Continuemos. Continuemos. Acá, en este caso, la función que cumple esta oración es la de modificar a un elemento distinto del verbo. Veamos, siempre, obviamente, con el encabezador relativo porque. Adelante, encabezando la proposición subordinada. Muy bien, acá tenemos la primera oración, ¿sí?, que dice, salió contento porque había aprobado el examen, ¿sí? Volvemos a realizar el análisis y no se olviden de los pasos que le he enseñado para analizar, a no, ¿sí?, saltearlos, siempre seguir los mismos pasos. Lo primero que hago es delimitar los verbos, ¿sí? ¿Sí? Los verbos de la oración, ¿sí? Aquí tenemos un verbo, aquí tenemos una frase verbal.
¿Sí? Muy bien, este es el verbo principal de la oración y este es el verbo, ¿sí?, de la proposición subordinada. Lo segundo que debo hacer es circular el encabezador relativo, lo que me va a permitir delimitar dónde se encuentra la proposición subordinada dentro de la oración. Lo siguiente que debo hacer es separar en sujeto y predicado. En este caso dice salió contento porque había aprobado el examen. ¿Quién salió contento porque había aprobado el examen? ¿Él o ella? Entonces estamos en presencia de un predicado verbal simple con sujeto tácito. ¿Sí? Muy bien. Tomen en cuenta ustedes acá de que, ¿sí?, la proposición subordinada, ¿sí?, que es esta, ¿sí?, se encuentra dentro de otra construcción mayúscula, más grande, ¿sí? Esta es la proposición subordinada, incluida adverbial, con función, obviamente, de complemento circunstancial de causa, ¿sí? Perfecto, pero tomen en cuenta ustedes de que la proposición, en este caso, no está modificando al verbo, sino a un adjetivo que está posterior al verbo, ¿sí? Un adjetivo que está haciendo referencia al núcleo del sujeto tácito, ¿sí? Entonces, acá, en este caso, ¿sí?, es un predicativo subjetivo, ¿sí?, no obligatorio, ¿no? Subjetivo, ¿sí?, que está dentro de ese predicativo el circunstancial de causa, que es la función que cumple el predicativo subjetivo, ¿sí? El predicativo subjetivo incluido adverbial, ¿sí? Como ustedes bien saben, se lo puede bajar a un segundo nivel de análisis a la proposición subordinada, ¿sí?, que es porque había aprobado el examen, ¿sí? Donde, ¿sí?, en este caso, porque había aprobado el examen, había aprobado, ¿sí?, viene a ser obviamente la frase verbal que estaba, ¿sí?, cumpliendo la misma función sintáctica, ¿sí? El examen, el modificador directo, examen núcleo, el examen objeto directo, ¿sí? Y el porque, así como le dije en la oración anterior, si acá es la función de circunstancial de causa, el porque como encabezador relativo, la función sintáctica que cumple en el segundo nivel de análisis es de circunstancial de causa. ¿Entienden, chicos? Bueno, ahí está analizado. Vamos a repetir de nuevo, ¿sí? La proposición subordinada, incluida, adverbial, que es porque había aprobado el examen, modifica al adjetivo, ¿sí?, y no al verbo de la oración principal. Por consiguiente, la proposición forma parte del predicativo y es modificador de su núcleo, no del verbo de la oración, ¿sí? Muy bien. Bueno, chicos, sigamos por favor. Bueno, chicos, ahora tomemos en cuenta de que los nexos que encabezan la proposición subordinada, incluida adverbial de causa, aparte de porque, también tenemos, por ejemplo, ¿sí?, a, puesto que, también puede ser, ¿sí?, como, también puede ser, ya que, y por último también puede ser pues, ¿sí? Esos son los encabezadores relativos que puede tener, que pueden encabezar la proposición subordinada, aunque porque es el comodín que más se utiliza para las proposiciones subordinadas incluidas adverbiales, ¿sí? Van a encontrar un 80-85% de proposiciones subordinadas que llevan el encabezador relativo porque, pero también pueden aparecer estas otras. Ahora, tomen en cuenta que a pesar de que están estos encabezadores relativos, ¿sí?, iniciando la proposición subordinada, ¿sí?, también pueden construirse sin conector las proposiciones subordinadas incluidas adverbiales, ¿sí? Sin conector. ¿Con qué pueden ser incluidas? Con gerundio, con un gerundio, ¿sí? Con un verboide en gerundio, ¿sí? En gerundio.
Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo. Por ejemplo, llamó a los bomberos creyendo que había un incendio, ¿sí? Marco los verbos, ¿sí? En este caso, fíjense ustedes, ¿sí? De que nosotros acá tenemos, en vez de un encabezador relativo, tenemos un gerundio que es creyendo, ¿sí? Ese creyendo, ¿sí? Viene a ser, ¿sí? El encabezador de la proposición subordinada, ¿sí? No ninguno de estos relativos, sino un gerundio, ¿sí? En este caso tenemos llamó, ¿sí? Predicado verbal simple, que es el núcleo del predicado, y dentro de un sujeto tácito, ¿sí? Entonces acá tenemos nosotros la proposición subordinada incluida adverbial con función de complemento circunstancial de causa, ¿sí? Porque ¿por qué llamó a los bomberos? Llamó a los bomberos porque creía que había un incendio, ¿sí? Ahora, tomemos en cuenta de que no está modificando al núcleo del predicado, que es el núcleo verbal, sino a otro núcleo. En este caso viene a ser el sustantivo bomberos, ¿sí? En donde la proposición subordinada incluida adverbial que cumple función de causa está dentro de otra construcción, ¿sí? Que viene a ser un objeto directo, ¿sí? Bueno, en este caso, sí, ya tenemos analizada la oración, ya tenemos, con esto finalizamos lo que son las proposiciones subordinadas incluidas adverbiales con función sí de causa. Ahora vamos a continuar con la siguiente en los siguientes tutoriales, ¿sí? Muy bien, chicos, no se olviden por favor de colocar me gusta, no se olviden de activar la campanita de notificaciones y de suscribirse a mi canal para poder seguir subiendo videos que seguramente les van a servir. Nos estamos viendo y muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.